¿Qué es el trastorno límite de personalidad? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que afecta las emociones. Yo lo platico de una manera muy sencilla. Es como estar en una montaña rusa de las emociones. De repente estás eufórico, sí, viene la caída, depresión, ansiedad. Lo confunde a veces mucho con el bipolar. De todos estos intentos que hiciste, estos 4 intentos de acabar con tu vida, ¿por qué crees que estás vivo? El cutting es muy frecuente en los que tenemos trastorno límite, que son los cortes en la piel, sí, que lo hacemos para dejar de sentir o sentir menos lo interno y enfocarlo más en lo físico. Otra persona les dijo, si a Larry lo internas en un hospital psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor. Y si así no lo pueden contener, va a ser peor. Y tengo que aprender a amarme, aún y con el trastorno. Yo hoy te puedo decir que me amo con mi trastorno, que el trastorno no me define y que el trastorno no trabaja para mí hasta de comer me da. Bienvenidos a Rockefellers, los puentes que cruzamos. Aquí no hablamos de herencias ni privilegios. Hablamos de decisiones que forjan nuestra vida y la de quienes nos rodean. De esos momentos donde cruzar un puente no es una opción, sino que se vuelve el único camino. Soy Sergio Martínez y hoy nos subimos en un viaje con un hombre que ha tocado el fondo del alma y ha vuelto. Un hombre que se reconstruyó sin pedir permiso. Es un hombre que entiende el alma humana porque ha tenido que reconstruir la suya en silencio, a profundidad y sin atajos. Representa a quienes han cruzado el puente más difícil, aquel de mirarse de frente y atreverse a cambiar. El puente de la identidad rota, cuando ser tú mismo se vuelve urgente. Porque no todos los que enseñan transformación han vivido transformación, pero él sí. Hoy vamos a descubrir cuál fue el puente que tuvo que cruzar Heriberto Vilicaña. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido, qué placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor y pues, adelante, lo que quieras preguntar, soy materia dispuesta. Muchas gracias, el honor es nuestro, eres el primer invitado de este podcast, estamos inaugurando, estamos de manteles largos y contigo como invitado creo que va a ser excepcional. No, pues con más razón te agradezco que sea el primer invitado y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Te agradezco mucho. Cuéntame, Heriberto, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno que afecta las emociones. Yo lo platico de una manera muy sencilla. Es como estar en una montaña rusa de las emociones. De repente estás eufórico, sí, viene la caída, depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad. Lo confunden a veces mucho con el bipolar, pero el bipolar es por periodos más largos, ¿no? Uh-huh. Fluctúas en el mismo día, ¿no? Y algunas características que tienen el trastorno límite de la personalidad es miedo al abandono y hacia algo imaginario, relaciones interpersonales inestables y caóticas. El cutting es muy frecuente en los que tenemos trastorno límite, que son los cortes en la piel, sí, que lo hacemos para dejar de sentir o sentir menos lo interno y enfocarlo más en lo físico. En lo físico, ¿no? En lo externo. Otra de las características es la ideación suicida. Es muy común, los intentos suicidas, relaciones personales inestables y caóticas, conductas de riesgo, son algunas de las características que tiene el trastorno límite de la personalidad. De acuerdo. ¿Y este trastorno, cuándo fue que te lo diagnosticaron a ti? A ciencia cierta no lo tengo así con fecha de cuántos años tenía cuando me lo diagnosticaron, pero haber sido entre los 15 y 17 años 14 y 17 años cuando hubo el diagnóstico, ¿no? De acuerdo. Y es un diagnóstico científico como tal con el proceso médico, pues no es una justificación en la cual uno pueda ir y esconderse atrás de ella para justificar nuestro actuar. Es un diagnóstico como tal el que tienes. Sí, no, y se me hicieron muchos estudios. Yo me acuerdo que estaba chico y todos los veranos era venir aquí a la ciudad de Guadalajara. Sí. Yo soy de la ciudad de Los Mochis, o irme a Ciudad de México a hacer los estudios, porque en ese tiempo no los hacían ahí en la ciudad de los Mochis, ¿no? Y ya después de muchos estudios ya hubo por fin un diagnóstico en mi persona, que fue trastorno límite de la personalidad, sí, trastorno por déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal, okay, que junto todo, mezclado con la adolescencia, pues no fue la mejor combinación que pudo haber existido. Hicieron, ¿no? Este cóctel, ¿no? Sí. Y fue muy complicado, tanto para mí como para la gente que me rodeó, ¿no? Porque cuando uno tiene un trastorno, no nada más sufre el que lo tiene. Claro. Y en mi caso me llevé entre las patas a toda la gente que me rodeó en aquella época. Háblame un poco de eso, precisamente.
¿cuál fue el momento más oscuro a donde te llevó este trastorno? ¿O cuál fue la situación más compleja que tú recuerdas haber vivido y con tus seres queridos involucrados? Pues mi casa era un infierno. Si uno no es feliz, ¿qué puede dar, no? Claro. Yo tenía aparentemente todo para ser una persona feliz. Buenos padres, un matrimonio ejemplar de mis papás, buenos hermanos, buen nivel económico, estudiando en las mejores escuelas. Y sin embargo no era feliz, ¿no? La gente que me conoce de aquella época dice que mi cara era otra. O sea, mis facciones eran otras, ¿no? Vivía molesto, mi casa era un infierno. Era de que había momentos de crisis y terminaba aventando todos los adornos de la casa que tenía mi mamá, rompiendo las puertas a golpes, aventando las televisiones, golpeando a mis hermanos. Yo llegaba alcoholizado, me metía al cuarto de mi hermano y lo agarraba a golpes. Realmente fueron épocas muy, 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 muy difíciles, tanto para mí como para mi familia, ¿no? Claro. Escuché y también leí en los testimonios que recogiste para tu libro esta anécdota que amenazas la vida de tu papá. Me parece que es un momento de quiebre complicado, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue que ocurrió? Fíjate que ahí no... De hecho, yo esa parte de la historia yo no la tenía en mi mente, ¿no? Yo publiqué un libro que se llama La Red Rescata a un Hijo Sin Futuro, en el cual pues es mi vida, pero nada más contada desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Yo me di cuenta que yo tenía muchas cosas bloqueadas y dije, ¿sabes qué? Sería interesante ver cómo la otra parte le tocó vivir y sufrir esa etapa. Y me fui a la ciudad de Los Mochis a buscar a la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, y les pedí su testimonio para el libro, ¿no? Y esa anécdota de cuando le puse la pistola a mi papá en la cabeza, yo no la tenía en mente. Mi cerebro lo bloqueó, no sé si por protección o se me hicieron estudios y tengo muchas lagunas mentales. Mi memoria a corto, mediano y largo plazo quedó afectada por el consumo de sustancias a los 13, 14 años, ya era alcohólico y drogadicto, por los intentos suicidas por ingesta de pastillas donde llegaba casi al borde de la muerte al hospital y me hacían lavados de estómago. Entonces, en esa parte que me preguntas, yo estaba viendo una película para adultos. Llega mi papá para decirle que le baje porque el volumen estaba muy alto. Claro. Y pues me salí de control y lo amenacé con la pistola en la cabeza, ¿no? Ok, complicado. Y por ejemplo... Pero ahí no fue punto de quiebre para mí. De tu crisis, no. No, o sea, ahí no fue que dije, uy, qué mal me sentí, ya voy a cambiar. No, todavía siguió un rato ¿cómo te diré? El era no grato, la basura que decían que era en aquella época, ¿no? Claro. Y precisamente, ¿hacia dónde volteabas cuando estas cosas ocurrían? Porque te he escuchado decir que cuando tú te dabas cuenta que hacías daño, que lastimabas a las personas, te disculpabas. Y entrabas entrabas otra vez en ti, o entrabas en razón, y te disculpabas, te dabas cuenta que la conducta no había sido decorosa, ¿no? Eso cuando la recordabas, cuando ocurrían estas lagunas mentales, pues ni siquiera eras consciente, pero cuando sí ocurría... No, pero después de un evento, era frecuente en mí yo pedir disculpas. Era muy, muy frecuente. Imagínate, yo te pregunto, cuando te enojas, ¿sí? ¿Te cuesta trabajo contenerte? Por muchísimo, claro. Ok. No, imagínate en el trastorno límite, si tú te enojas a tu 100% y es difícil controlarte, imagínate nosotros que potencializamos las emociones, imagínate el 200% de enojo. Claro. Pues es más complicado el contenerte, ¿no? Y cuando te llega una emoción fuerte, muchas veces actúas por impulso y después dices, ¿qué hice? ¿No? Claro. Y entonces, si tú te das cuenta de esto y dices, ¿qué hice? Y pides disculpas, ¿hacia dónde volteabas la atención como para no caer en ese punto de quiebre o decir, oye, pues si estoy haciendo mal, tengo que cambiar? ¿Cuándo fue el momento entonces cuando tú te das cuenta que no puedes continuar así? Es que, por ejemplo, venía el momento de crisis y hay una parte en el libro que se cuenta donde yo estoy en un momento de crisis en el pasillito. ¿Te das cuenta? Son las escaleras de la casa, subes, hay como un descansador. Sí. Y luego vuelves a subir, ¿no? Sí. Un descanso. Y en esa parte yo estaba
tirando golpes, estaba escupiendo a un tío, entre un amigo queriéndome detener, entre mi papá y mi tío, y no podían detenerme, ¿no? Terminamos fueron como 40 minutos de estar luchando yo contra ellos, y dicen que me quedé dormido ahí en las escaleras, ¿no? De tanto agotamiento. Fatigado. Pasó eso, y cuando ya reaccioné, yo no me acordaba lo que había hecho. Mi papá me explica lo que había hecho, y es cuando dije, ¿sabes qué? Voy a ir a pedirle disculpas a mi tío, y fui a pedirle disculpas, ¿no? Los momentos de crisis, cuando pasaba la crisis, yo no sabía lo que había hecho. No los registrabas o no los recuerdas. O sea, muchas veces yo actuaba. ¿Qué pasó conmigo? Yo me puse una máscara del malo, ¿no? Que la gente no se diera cuenta de lo vulnerable que era, ¿no? Lo frágil que era, que no se diera cuenta de todos estos vacíos, todo ese sufrimiento interno que tenía, y me puse la máscara del malo. Sí. Fue el que hacía bullying, era el que era violento. Y muchas veces simulaba comportarme como si estuviera en la crisis todo el tiempo, y no todo el tiempo eran crisis. Esa sí me acuerdo, pero cuando era una crisis real, eso no me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba la crisis, me decían lo que había hecho, pedía perdón, y después, pues, de todas maneras, yo me sentía mal por lo que había hecho. Y mi manera de sentirme mejor era mediante la adicción. Mediante la adicción. Estos hábitos son los que aunado a todo lo demás, te continuaban autodestruyendo, ¿no? Y autodestruyendo, pero eran momentos en el cual, pues me vale madre ser como soy, ¿no? Claro. Pues ya le pegué a mi tío, ya le pegué a mi hermano, ya. No pasa nada, ¿no? Y es una manera de anestesiarte y de no enfrentar los problemas y hacerte responsable, ¿no? Claro. Yo suelo decir esta anécdota en la que todo el mundo hemos llegado a la Y en nuestra vida. Y si tú tomas el camino de la izquierda, por así decirlo, sabes que estás en tu zona de confort, que puedes no hacer nada y que dices, pues me vale estar así como estoy y le sigo, y mañana ya sé que va a ocurrir lo mismo. Y si no hago ningún cambio, podrían pasar años y seguiría en lo mismo, ¿no? Pero el camino de la derecha probablemente significa enfrentar ese abismo, enfrentar eso que no quieres y tener que cruzar ese puente, dar ese primer paso. Entonces, representa una vida mejor. La otra orilla de ese puente representa una vida mejor y el ideal, pero no lo conocemos en este punto. ¿Cuál fue el momento en el que tú te diste cuenta que no podías continuar así? ¿Qué ocurrió y qué ocurrió dentro de tu cabeza en el que dijiste, no puedo continuar con esta vida así y sí tengo que hacer un cambio? ¿Fue ese momento en el que te quedaste dormido con el evento con tu tío? No, todavía siguieron pasando muchas cosas, ¿no? Ese momento que tú dices sí existe en mi vida, ¿no? Pero para llegar a ese momento, me voy un poquito atrás. Sí. Cuando mis papás le dan el diagnóstico, les dijeron, su hijo tiene trastorno límite de la personalidad, déficit de atención, una lesión en el lóbulo frontal. Yo le sugiero que lo internen en un hospital psiquiátrico porque las cosas están fuera de control. Sí. Con mis papás ya habían empezado a construir una red de apoyo, de ahí viene el nombre de tu libro. De mi libro. Otra persona les dijo, si a Larry lo internas en un hospital psiquiátrico, lo más seguro es que va a salir con rencor. Y si así no lo pueden contener, va a ser peor. Y decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor y empezaron a modificar su manera de relacionarse conmigo. Si de repente antes hacía enojar a mi mamá y daba un chanclazo en el piso y luego me aventaba la chanca y me gritaba, lo dejó de hacer, ¿no? Y se les dio la instrucción de que por más enojados que estuvieran conmigo, todas las noches fueran a mi cuarto, me dieran un beso y me dijeran, te quiero mucho, hijo, ¿no? Claro. Entonces, en una ocasión, yo discutiendo con mi papá, pegándole de gritos, de empujones, se agarra el pecho y cae al piso. Cuando cae al piso, le pego el grito a mi mamá y le digo, atiende a tu marido, está muriendo. Y yo me voy a la casa y me voy a tomar. Okay. Cuando regreso a la casa, me doy cuenta de que no estaba mi papá y me dicen que estaba en el hospital. Me voy al hospital, llego al hospital y una tía estaba ahí fuera del hospital y me dice, bájate para que veas a tu papá. No lo quiero ver, nomás quiero saber cómo está. Está bien, pero bájate. Me convence, me bajo, entro a la sala de urgencias y cuando veo a mi papá, pues con oxígeno, con suero, y en cuanto cruzamos miradas, ¿qué crees que hizo? Me abre los brazos. Cuando me abre los brazos me quebré. Claro. Me acerco a él, me abraza y me dice, te quiero mucho. Yo siempre digo que a lo mejor mi papá, y nunca se lo he preguntado, y siempre que estoy en un podcast digo que se lo voy a preguntar y nunca se lo pregunto, yo digo que a lo mejor no me quería ni ver, ¿no? Yo lo había mandado al hospital. Sí. Pero él sabía que a lo mejor esas palabras en esos momentos me iban a estar
mermando, ¿no? Yo le llamaba cachetadas con guante blanco. Porque ¿qué espera uno cuando actúa de mala manera? Espera un golpe, un grito, un regaño. Claro. Y lo fácil es que hagan eso para seguir como estoy. Claro. ¿No? Y al momento de no reaccionar así, como que mi cerebro hacía cortocircuito. Y ahí fue cuando empecé a aprender lo que es la empatía, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo me encontraba drogado, me encontraba alcoholizado y tuve un problema amoroso con una pareja que tenía en aquel momento. Sí. Y dije, si me voy a la casa así como estoy, ya sé lo que va a pasar. Una, o arremeto contra mis seres queridos, que lo único que hacen es brindarme amor. O dos, atento contra mi vida. Sí. Y ya estoy cansado de ser esa persona. Voy y busco a mi psiquiatra a su casa por primera vez por voluntad propia y no me quiso recibir. Me mandó a decir con su mamá que la buscara en el consultorio en la tarde. Ahí me dio mucho coraje. Sí. Dije, por primera vez en la vida que pido ayuda por voluntad propia y no me la quieren brindar, chinga tu madre. Claro. De ahora en adelante yo solo. Y ahí fue ese punto de quiebre. Ese punto de quiebre, ¿no? Decidí salirme de la ciudad de Los Mochis, venirme aquí a la ciudad de Guadalajara, pero para esto yo llego a la casa y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a estudiar fuera. Mi carrera está pagada en el TEC de Monterrey desde antes de que yo naciera. Mi papá empezó a pagar carreras, ¿no? Cuando tuviera hijos. Sí. Y mi papá siempre me dijo, tú vas a estudiar donde quieras. Yo pagué ahí, pero si no quieres, vendo el papelito que acredita que está pagada una carrera y tú estudia donde quieras. Tú quieras. Entonces, el último año de la prepa fue un año muy difícil para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque me alejo de las adicciones, empiezo a hacer ejercicio, con eso mataba un poco la ansiedad, pero como tenía ya mucho tiempo de malos hábitos, había subido mucho de peso. Okay. Todo el mundo me lo decía, pero uno se ve diario y no lo dimensiona, ¿no? Al momento que entro al gimnasio, pues espejos por todos lados, gente atlética, dije, cabrón, pues ¿qué me pasó? Claro. Y empecé a obsesionarme con el trastorno, o con el ejercicio. Y por el trastorno somos muy obsesivos, ¿no? Entonces, iba en la mañana, iba en la tarde a hacer ejercicio, hacía una comida al día y esa comida a veces ya la regresaba. Caí en anorexia y bulimia. Yo en mi cuarto ya no salía a la calle porque sentía que me iban a hacer daño. Si veía a alguien que me volteaba a ver, decía, viene por mí. Claro, sentía paranoia. Sentía presencias en el cuarto, veía sombras, sentía que se me sentaba gente en la cama. Y yo siempre he dicho que fue el peor año de mi vida, pero fue el año donde aprendí a amarme y donde aprendí a dejar de justificarme la enfermedad. Y empezó este proceso que no ha terminado hasta hoy que tengo 43 años, ¿no? Ok. Y entonces empiezas este proceso de transformación sin medicamento y sin ayuda médica como tal. Sí, por güey, ¿no? Porque hoy viendo en retrospectiva, oye, pues la doctora era sus horas no laborales, yo iba en un estado no conveniente, pero ese no, que no te ayudo, pues me dio en el... Claro. En el ego, ¿no? El ego. Hoy la entiendo. Y yo sé que si a lo mejor hubiera seguido con toda la ayuda psicológica, psiquiátrica y medicamentos, a lo mejor el proceso hubiera sido muchísimo más corto, no hubiera sido más rápido el proceso. Pero hoy viendo el resultado de Heriberto Villicaña, yo digo, así tuvo que haber sido, ¿no? Claro. A otra persona yo no le diría, aviéntate ese camino, ¿no? Porque yo pude haber quedado pues ahí en el intento. Ya tenía 4 intentos suicidas aproximadamente. Era muy riesgoso como lo hice, ¿no? Ok. Y entonces en este proceso de construcción o al cruzar el puente, ¿en qué consideras que hoy son los motores o los pilares y las vigas que sostienen esta personalidad que hoy tienes, hoy que sí lograste y que fuiste conformando? ¿Fueron el ejercicio? ¿Cuál fue esa base? Me perdoné. Okay. Y el amor propio. Primero, el amor de mi familia me ayudó a mantenerme, a sostenerme vivo, ¿no? Para después decir, ahora me toca a mí y tengo que aprender a amarme, aún y con el trastorno. Yo hoy te puedo decir que me amo con mi trastorno, que el trastorno no me define y que el trastorno no trabaja para mí hasta de comer me da, ¿no? Por supuesto. Ahora eres consciente de que el trastorno existe en ti y vives con él, pero lo gobiernas. ¿Qué es lo que haces para gobernarlo? ¿Cuáles son las metodologías o las herramientas que tú utilizas para que si el trastorno no se fue, de todos modos no te domine? Parte de la inteligencia emocional es autoconocimiento y autocontrol,
¿no? Aprendí a ver cuáles son mis detonantes, ¿no? Otra parte de la inteligencia emocional es la empatía. Aprendí a ser empático, ¿no? Claro. Al ponerme en los zapatos de la otra persona me es más fácil regular mis emociones. Y utilizo otra parte también de la inteligencia emocional, que es la automotivación. Porque con el trastorno, yo sigo a veces con depresión, sigo con ansiedad, pero ya no me limita, ¿no? He aprendido a motivarme solo y a empezar a hacer las cosas sin motivación, y después va a llegar la motivación al ver los resultados. Ok. ¿Tú crees que para que tuvieras que cruzar ese puente, para que decidieras dar ese primer paso, era necesario que llegaras a tocar ese fondo? ¿Era necesario que ocurrieran las cosas así? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que seguido apoyo a padres de familia, y en mi conferencia tengo una frase que dice: lo mejor de tocar fondo es que ya no queda de otra más que subir, ¿no? Uh-huh. Y muchos padres de familia me dicen: oye, es que voy a dejar que mi hijo toque fondo. Y yo siempre les digo: ¿y si el fondo es la muerte? Claro, y es justo lo que voy. Precisamente, sé que das pláticas, sé que tienes tu libro, estás aquí simplemente por el hecho de compartir, porque quieres que otros no tengan que llegar hasta ese punto, uh-huh. ¿sí? Entonces, te lo pregunto al revés. ¿Por qué crees que a otros les puede funcionar el experimentar en cabeza ajena, que es algo completamente raro o extraño? Porque somos muy pendejos como seres humanos. La realidad, nos complicamos la vida. Y está el dicho, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero ¿por qué no? ¿Para qué quieres que te pase? Para creer que va a pasar. Claro. ¿Para qué lo quieres ver ya aquí, no? No, son creencias que tenemos que erradicar, ¿no? Ok. Por ejemplo, de todos estos intentos que hiciste, de estos 4 intentos de acabar con tu vida, hoy me queda claro que tienes un propósito o tienes una misión. Te quisiera preguntar, ¿por qué crees que estás vivo? ¿Por qué crees que vives? ¿Cuál es la misión o cuál es el propósito de esto? Me estrellé contra 2 postes con el carro. Me metí a una casa, me salí a la carretera a 160 kilómetros por hora, dimos como 5 vueltas, no me pasó nada. Los intentos suicidas, conductas de riesgo a más no poder. Y hay gente que se cae en la regadera y ahí quedó, ¿no? Y yo siempre dije, ahí, ¿no? Para algo tengo que estar aquí, uh-huh. Para algo tengo que estar aquí. Y creo que lo encontré, ¿no? Pero esa es la historia que me conté. Claro. Yo no, porque realmente no sé si sea para esto, pero lo que estoy haciendo me mantiene bien y puedo apoyar a personas que están pasando por situaciones similares. Entonces, creerme esa historia de que ya encontré el para qué estoy, me sirve a seguir estando bien, ¿no? Entonces hay que aprendernos a contarnos las historias correctas. Claro, te da un propósito, uh-huh. ¿no? Te da una misión. Ok, quisiera preguntarte, me queda claro que, por ejemplo, hoy te escucho casado, sé que tienes hijos, uh-huh. Y entonces, yo no sé cuándo conociste a tu esposa, pero me queda claro que tus hijos vinieron después de uh-huh. todo este proceso. Es decir, tus hijos no padecieron tu proceso de transformación, no padecieron este cruce del puente. Y veo, y te veo como... Pero ojo, ¿sí? Yo siempre me voy a quedar en el puente, a un pasito de cruzarlo. Siempre aprendiendo. Nunca lo voy a cruzar, porque siempre se puede mejorar. Siempre aprendiendo. Siempre se puede mejorar. Es fantástico. Y, por ejemplo, ellos que están ahora y ven a Heriberto Ilicaña hoy en día, yo estuve preguntando, mi mamá es de Los Mochis, uh-huh. Entonces estuve preguntando por ti. A ver si es verdad lo que dicen de ese cabrón. No, para nada. Dije, bueno, pues yo quiero conocerlo un poco más y pregunté un poco por ti y la gente te ubica. La gente te ubica y me dio muy grata sorpresa descubrir que te ubican como alguien chambeador, una buena persona, de familia amorosa. Eso es importantísimo, ¿no? De familia amorosa. Y entonces dije, bueno, me queda claro que hoy gestionas muy bien tu personalidad, te reconoces y te queda, me queda claro que te gestionas bien tu personalidad. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí estuvieron antes? Que sí te acompañaron en ese puente y te acompañaron antes del puente. ¿Cómo recuperas o qué método estableciste para decir, lo siento, y aunque seas empático y me perdones, cómo te devuelvo los momentos, las memorias o cómo curo esa cicatriz?
yo busqué a todas las personas que en determinado momento lastimé, ¿no? Y les platiqué el por qué me comportaba como me comportaba. Tuve la fortuna de que todo el mundo me perdonó. Sí. La gente pregunta, ¿y si no te hubieran perdonado? Ya es problema de ellos, ¿no? O sea, yo ya no voy a cargar con eso. Yo ya me perdoné por el daño que hice. Que no hice bien, no hice bien. Pero ¿para qué me voy a estar dando latigazos de algo que hice hace más de la mitad de mi vida? ¿Para Claro. qué? ¿No? Entonces, sí tuve la fortuna de que todos me perdonaron. Y ahorita que me dijiste que investigaste de mí y todo esto que te dijeron de mi persona, se me puso la piel chinita y me recordó un amigo que me dice una vez, que él sí me conoció en esa época. Me dice, Eri, estoy sorprendido de tanta gente que te conoce, pero lo que más me sorprende es que ninguno me ha hablado mal de ti, ¿no? Y qué chingón, ¿no? Porque cambié la perspectiva que tenía la gente de mi persona. Claro. Y la cambié con hechos, ¿no? Porque antes me enteré de mucha gente que no la dejaban juntarse conmigo. A parejas no las dejaban andar conmigo. Ahora lo entiendo, ¿no? Yo tengo una hija y pues, no le gustaría para nada que anduviera con un Heriberto como lo era yo en aquella época, ¿no? Las puertas se me cerraban, ¿no? Sí. Y ahora que la gente opine eso de mí, pues me llena de orgullo, de decir, oye, con congruencia estoy cambiando la manera de verme de las personas. Por supuesto. Y hablando de las personas, yo digo que cuando nosotros vamos a hacer cambios trascendentales en nuestra vida o en nuestro modo de vida, y cuando sabemos que estamos ahí a los pies del puente, muchas veces lo que nos amarra, lo que nos ata o lo que impide que avancemos son esas barreras mentales que existen dentro de nosotros y fuera de nosotros. Puede haber miedo, puede haber vergüenza, cómo me pasó a mí, etcétera, etcétera. Y las externas, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me apuntan con el dedo? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue en una ciudad como Los Mochis? Que yo conozco, mi abuelo era de Los Mochis, mi mamá es de Los Mochis. Entonces, en el norte, pues todos somos macho bragado y pelo en pecho y todo lo puedo. ¿Cómo enfrentaste el hecho de que estaba bien no estar bien en una ciudad como Los Mochis? Y luego viniste a estudiar en una universidad privada en la que muchas veces las apariencias parecen ser la moneda de cambio o la moneda de curso legal. Mismo caso, ¿cómo enfrentaste ese qué dirán o esas máscaras de las que has hablado como para decir, sí estoy en esto, sí tengo esto, me reconozco y lo atravieso indistintamente de lo que digan los demás o lo que diga mi yo interior? Se llama amor propio. Aprendí a amarme. Lo que opine la gente de mí es su opinión. Queda en segundo plano. Queda en segundo plano. Yo me conozco. La gente cercana a mí sabe quién soy. Una vez, un buen amigo, don Cayetano, que tiene un negocio de tacos ahí por Inglaterra, me dice, oye, Eri, vino una persona a comer aquí conmigo y salió el tema de que te conocía y empezó a hablar pestes de ti. Y pues lo calmé en seco, le dije que si seguía, mejor se retirara. Y le digo, don Calle, déjelo que hable, ¿para qué va a perder un cliente? Yo sé quién soy, le digo. Entonces, al final de cuentas, ya sé quién soy, ¿no? Cuando yo decidí hacer pública mi vida, pues fueron cosas muy fuertes, ¿no? Sí. Y obviamente, pues una ciudad como Los Mochis, pues dije, pues qué opinan, ¿no? Y la idea surgió del libro un día que yo estaba en terapia, ya estando aquí en Guadalajara, me empezó a ir mal en la escuela, y mi papá me dice, oye, Eri, en la única materia que te iba bien en la prepa la estás reprobando, que era cálculo integral y diferencial. ¿Por qué no vas a ver con una psicóloga a ver qué es lo que está pasando? Y ya platicando con la psicóloga, yo le platiqué que era muy amante de contar mi historia a toda la gente que conocí aquí en Guadalajara. Era una manera de yo decirte, yo fui así, te estoy diciendo que ya cambié y te tengo que demostrar que ya cambié, ¿no? Claro. Entonces era una manera de yo trabajar en mí. Cuando le platiqué esto a la psicóloga, me dice, yo te sugiero que no platiques tu vida. Pasaste por cosas muy fuertes y te puede afectar, no sé, a la hora de un trabajo, a la hora de una relación. Volvemos a lo mismo. El no nunca me ha gustado. Claro. Cuando me dice, no platiques tu vida, ¡pum!
se prendió un foco. Gasolina. Y me acordé que Gisela, que fue una muchacha que trabajó por muchos años en la casa, que mucho del libro está basado en su testimonio, un día que yo fui de vacaciones a Mochis, me dice, Eri, yo podría escribir un libro de todas las chingaderas que me hacías. Y dije, de que lo haga ella, a que lo haga yo, pues mejor lo hago yo, ¿no? Pero surgió la idea ahí a raíz de que me dijeron que no publicara mi vida. Y me jugué un volado, sí me dio miedo. Dije, pero si la gente me rechaza, me juzga, pues es pedo de ella, ¿no? Y me acuerdo que cuando tenía el primer libro de muestra para autorizar el primer tiraje, le marcó a mi mamá y le digo, mamá, ya me está dando miedito. Y me dice, pues cámbiale los nombres. Le digo, no, el libro tiene que tener una cara porque si no, ni para mí es real. Y creo que el volado lo gané. En lugar de haberse me cerrado las puertas, se me han abierto impresionantemente. Sin duda alguna. Oye, Alberto, y entonces, en este proceso interno, ya sin contar con la opinión externa, y si lo que digan ya no mermaba en tu conciencia, ¿hubo momentos en los que parecía que dabas un paso hacia adelante y regresabas 3? ¿O hubo momentos en los que quisiste renunciar a este cambio de vida porque fuera muy difícil? ¿O siempre estuviste seguro del objetivo y lo que estabas haciendo? Yo creo que siempre te llegan esos miedos. Sí. Constantemente me ha pasado, ¿no? Pero el chiste es hacer una pausa y analizar y valorar, ¿no? Y siempre que me pasa, empiezo... Siempre pasa cuando no estás obteniendo lo que buscabas, ¿no? Claro. Y yo me pregunto, a ver, si las cosas estuvieran bien otra vez, ¿seguiría? Sí. Entonces no es lo que estoy haciendo. Es como estoy sintiendo por cómo está la situación ahorita, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, que me pasó cuando tenía el restaurant bar, ¿no? No me estaba yendo bien económicamente y ya estaba hasta la madre del negocio. Y ya quería cerrar, ¿no? Dije, a ver, ¿realmente es el negocio o es la situación en la que estoy viviendo ahorita en el negocio? Sí, obviamente no me está yendo bien económicamente, me asocié, se me salió el socio capitalista. A ver, me voy a enfocar en qué está en mí. Y lo que no está en mí, que se quede sin preocuparme, ¿no? Claro. Yo haciendo lo que me corresponde, yo sé que voy a volver a levantar el restaurante. Y así fue, ¿no? Pero sí, a veces no estás en un estado de ánimo óptimo que de repente te empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No estoy haciendo lo correcto? Pero con este diálogo interno que he aprendido a tener conmigo mismo y he aprendido a ser mi mayor motivador, pues he aprendido a sacarme adelante. Excelente. En este diálogo interno y la historia que tú te cuentas ahora, mientras vivías este proceso de transformación, ¿siempre te sentiste merecedor de la historia que estabas ocurriendo? Este cambio, ¿empezaste a notar esas ganancias personales o esos cambios, esos beneficios en la percepción que tienes de ti? ¿Nunca te traicionó el subconsciente? ¿Nunca te volviste a castigar o nunca quisiste regresar? No, claro que me siento merecedor. Yo sé lo que me ha costado. Sería injusto no sentirme merecedor. Sí suelo ser a veces cruel conmigo, ¿no? Por ejemplo, te platico hace ya un montón de años, pero ya estando aquí en Guadalajara, teniendo el restaurant bar, llega mi hermano con un amigo y llegan tomados. Uh-huh. Los invito a que pasen, cerré el negocio y me quedé un rato con ellos. ¿Qué habrá sido? Me quedé como una hora y media con ellos, pero desde que llegó su amigo me empezó a tirar, ¿no? No, ¿por qué tan solo tu negocio? Y yo le explicaba, no, pues que me acabo de cambiar, perdí clientela porque la gente pensó que había cerrado, me asocié, se me salió el socio. No, yo tuviera este negocio, lo tuviera lleno. Si quieres, ¿cuánto me pagas? Yo te lo lleno. No, si me quieres ayudar, ayúdame, si no, no. Cada vez que me estuvo tire. Llegó un momento que me dijo algo, me paro, le tiro un golpe y alcanzo a detener cuando le voy a pegar. Entonces, nada más lo toqué. Uh-huh. Pero en eso mi hermano iba saliendo del baño y vio. Y mi hermano se me dejó ir y me pegó. Uh-huh. Entonces, ahí me descontrolé.
¡pum! Empecé a tirar golpes, sillazos, y a mi hermano lo noqueé y le abrí el cachete por dentro, ¿no? Al día siguiente llegan y me dicen, oye, Eri, ¿qué pasó ayer que no nos acordamos? Me acordaba como que le habías pegado a mi amigo, pero pues, dice que no. Pues es que alcancé a detener el golpe, ¿no? Sí. El caso es que, ¿a qué voy con que soy muy cruel y soy mi peor juez? Yo estuve todo el tiempo porque me puse a ver las cámaras de video, Sí. ¿no? Todo el tiempo estuve queriéndome detener los brazos para hacer conciencia de que no debo reaccionar impulsivamente, ¿no? Y yo me tenía, recuerda, ¿no? El caso es que veía cuando le pegué a mi hermano, veía, ¿no? Y mi mujer me decía, Eri, ya no te castigues tanto, no te hagas tanto daño. Y le dije, no, yo tengo que hacerme sentir una mierda de persona ahorita, porque esto no tiene por qué volver a pasar. Sí, me estuvo dando lata como 1.5 horas, pero el que reaccionó y no se controló y pegó, fui yo, y ese es problema mío. Okay. ¿No? Y, como te digo, soy mi mayor motivador. Ya después de que me hice sentir una basura de persona, dije, ahora sí, vámonos para arriba otra vez, ¿no? Entonces sí, a veces soy muy cruel conmigo. Claro. En esta labor de motivar, y que tú eres tu mayor motivador, son muy pocas las personas que son automotivantes a sí mismos, ¿sí? Entonces, prácticamente siempre buscamos héroes o inspiración en otros lados. Que está bien también, ¿no? Es fantástico. Pero la bronca es cuando no están. Claro. O cuando no la encuentras fuera. Cuando no los encuentras, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo hay otro fenómeno, y seguramente te ocurre, yo lo he visto, y nosotros que hacemos vida pública, tratamos de que las personas hagan ser la chispa. Si impactas a 1 o 2 personas, vas de gane, ¿no? Entonces, ocurren 2 cosas, y a mí me gusta platicarlo como si fuera un tridente, un tenedor de 3 picos. Y con ese vas a ir a pescar a una persona que está en un ciclo de autodestrucción o en cualquier situación, ¿sí? Y vamos pensando así. Si el pico del centro es todo lo que dices en tus conferencias, en tu libro, en la comunicación de tu experiencia, está perfecto. Con ese lanzas primero. Y luego piénsalo que a lo mejor el pico de la derecha es tu conducta, cómo vives y que sea coherente con lo que dices, y el liderazgo con el que representas a quienes te van a seguir. Porque tú puedes decir muchas cosas aquí, pero si vives diferente, pues entonces claro, es como vacío, ¿no? Ok. Pero no sé si te ha ocurrido que cuando haces lo mejor por comunicar tu experiencia, para que otros no tengan que caer hasta ese fondo y para que puedan experimentar en cabeza ajena, y te conduces como tal, aún así no logras hacer que las personas hagan un cambio o hagan algo al respecto. Yo le llamo el tercer pico de ese tridente, que es ¿cómo lograrías tú que las personas vean las ganancias personales que van a tener si escuchan o si cambian o si hacen algo diferente? ¿Cómo logras motivar o ser el reactor de esas personas? Es que mira, a final de cuentas, el cambio está en uno. Si la otra persona no quiere cambiar, no va a haber poder humano. ¿Cuántos años estuvieron ahí mis papás encima de mí para lograr un cambio en mí? Sí. Hasta que yo tomé la decisión de darle un giro a mi vida fue cuando se dio el cambio, ¿no? Puede tener toda la ayuda del mundo, toda una red inmensa, pero si tú no quieres, no se va a poder, ¿no? Y he aprendido que así es. Yo al principio quería ayudar a todo el mundo, y me di cuenta pues, que no, ¿no? Y otra cosa que he descubierto, que mi mayor fortaleza es la empatía que puedo generar hacia las personas, ¿no? Al momento de que la gente escucha mi historia, se espejea, se siente identificado. Claro. Y, por ejemplo, cuando tengo sesiones con padres de familia o coaching con personas que están pasando por situaciones similares a la mía, eso es lo que me ayudan, se quitan esa armadura, ¿no? Pero hay veces que puede haber una persona que a lo mejor no se la quite y pues está bien. Yo ayudo a quien se deje ayudar, ¿no? Claro, hay veces que no están en su momento, ¿no? O no es para todos. Pero sí, al principio sí era de... Si alguien escuchaba que tenía un problema, ahí yo iba y le daba algunos tips y la fregada. Hasta que me di cuenta, oye, la gente no quiere.
A la gente le va a llegar su momento. A lo mejor hasta enfadoso te vuelve siendo así, ¿no? Claro, le llegará su momento o no. ¿O no? Depende de si toman esa acción o no. Claro. Okay. Antes de avanzar, quisiera regresar un poco a tus papás. Ahora que lo volvemos a mencionar, este amor de tus padres. ¿Cómo educas tú a tu familia entonces? ¿Cómo educas tú a tus hijos? Con este amor exigente, una cosa es, sí te amo, pero no te amo y te consiento todo y te alcahueteo todo. Sino este amor exigente de te amo y busco orientarte en la mejor versión de ti mismo. Y si las cosas no salen, de todos modos, como tu papá, quiero que sepas que te quiero mucho, ¿no? Es este amor exigente. ¿Cómo haces tú con tus hijos? Fíjate que si ahorita me preguntaras, ¿ser papá es difícil? Te diría, nada, ¿no? Hasta ahorita. Sí. Mi hijo tiene 14 años y mi niña tiene 10 años. Soy un niño jugando con ellos. Claro. Yo me reconcilié con mi niño interior y cuando estoy con ellos permito que salga mi niño interior. Soy una persona que si no les dice 3, 4 veces al día te amo, no se las digo. No estás contento, ¿no? Claro. Se las digo constantemente. Soy una persona que me la paso abrazándolos, diciéndole las cosas positivas. Me llamó mucho la atención ahorita en el Día del Padre las cartas que me escribieron mis 2 hijos. Y en la de mi niña de 10 años decía 8 cosas que agradecerte. Y entre una de las que decía, gracias por ser mi guía emocional. ¿No? Entonces, soy mucho de platicar con ellos las cosas como son. Creo que los hijos entienden todo lo más de lo que pensamos, claro. A su nivel. Al principio con el más grande, cuando estaba muy chico, me pasaba que se caía y por esta impotencia de no poderlo haberlo protegido, reaccionaba, ¡chingada madre!, ¿no? Y mi hijo pues empezó a asustarse, empezó a tenerme miedo y llegó al grado de que terminó a veces haciéndose del baño del temor, miedo, ¿no? Sí. Y cuando vi eso dije, a ver, ¿lo tienes que modificar o lo tienes que modificar? Porque no va a estarle dañando a tu hijo, que no le esté gritando a él directamente, pues él no sabe, ¿no? Y lo modifiqué y de hecho hace poquito, el Día del Padre, le digo, hijo, perdóname por el trauma que te causé cuando estaba chico, que me tenías miedo. Ay, papá, ya sabes que eso ya pasó y no me generó ningún trauma. Pero algo que constantemente hago con ellos, les digo, ¿cómo soy como papá? ¿Y cómo puedo mejorar como papá? ¿No? Cuando les pregunto, ¿cómo soy como papá? Pues siempre me dicen todo lo bueno. Y cuando les pregunto, ¿cómo puedo mejorar como papá? Me dicen, así estás bien, para nosotros eres el padre perfecto. Entonces, se siente padre, ¿no? Claro. Y ahorita que te decía que me juego con ellos como si fuera un niño, yo también. O sea, yo soy hasta de... Ahí la voy a sabanear un pedo, ¿no? Y me tiro un pedo y se los sabaneo, ¿no? Soy un niñote jugando con ellos. Ellos me pueden hablar de güey y todo, pero saben cuándo, ¿no? En público, saben que ahí soy la autoridad, ya no es el niño jugando con otros niños, y saben identificar, ¿no? Desde con el cambio tantito de voz, ya saben cuando estoy jugando y cuando... Es más serio. Cuando no. Entonces, para mí ahorita no ha sido difícil ser padres. Donde quiera reciben a mis hijos. Siempre que van a algún lado se expresan bien de ellos, de que muy educados, de que muy serviciales. Entonces, muy contento con el resultado que he tenido con ellos. De hecho, una vez, uno de los mayores premios que he tenido fue que un día estaba platicando con mi papá y me dice, oye, Eri, ¿te puedo hacer unos comentarios? Y yo, el Eri de antes, le hubiera dicho, ahí vienen tus pinches casetitos, ¿no? Y le dije, sí, papá, ¿qué pasó? 1, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. 2, estoy muy orgulloso del matrimonio que tienes con Anita, porque como bien sabes, al principio fue muy complicado y no se le veía ni pies ni cabeza. Y 3, estoy muy orgulloso del padre que eres. Muy a tu estilo, pero con excelentes resultados. Por ejemplo, mi papá me preguntó, ¿y cómo van los niños en la escuela? No sé, papá.
la escuela me vale madre. Claro. Que sepan trabajar, que tengan habilidades sociales, que tengan inteligencia emocional. Y que me saquen 6, no me importa. Si ellos ya saben que si ellos quieren estudiar en una universidad, va a ser con beca, porque yo no se las voy a pagar y van a tener que echarle ganas, ¿no? Claro, van a tener que pagar el precio por ello, ¿no? Hay que pagar el precio. Heriberto, para ir concluyendo, si alguien estuviese parado a los pies de ese puente y algo lo detiene, algo no ha logrado terminar de hacerle clic, o escucha esas barreras exteriores o interiores, ¿qué le dirías para que se atreva a dar ese primer paso? ¿En qué aspecto de su vida, para qué quiere cruzar el puente? Imagina el puente que tiene que cruzar cualquier persona, que puede ser profesional, personal, sentimental, emocional, y esas cosas que vamos procrastinando. Ay, no, porque cuesta mucho trabajo, porque tengo que atravesar ese dolor, porque tengo que enfrentar mis miedos, 1000 cosas que pueden ocurrir. ¿Cómo ayudarías a alguien a que sí dé ese paso hacia adelante? Si algo he aprendido yo en todo este tiempo es que hay que hacer las cosas aún y con miedo, ¿no? Todo lo que he hecho yo, lo he hecho con miedo. Uh-huh. Tengo un trastorno que te genera un montón de ansiedad. Antes me daba miedo hasta viajar en camión. Me daba miedo sentarme enfrente, porque si tenía que ir al baño hasta atrás tenía que pasar entre toda la gente. Me dio miedo irme a estudiar fuera de México a Estados Unidos. Mis 2 hermanos sí se fueron, fui el único que no lo aprovechó. Me daba miedo el irme a dormir con mis primos. O sea, todo me daba miedo. Me daba miedo salir a la calle. Por eso también era una manera de agarrar valor mediante las adicciones, ¿no? Claro. Y he aprendido que el miedo muchas veces es irreal, ¿no? No son irreales estos temores que nos dan. Si son irreales, pues ¿para qué para qué tenerlos, no? ¿Y cómo eliminarlos? Contándote otra historia, ¿no? Contándote otra historia que sí te mueva. Pero también otras cosas las he hecho con miedos, a lo mejor reales, de cosas que sí puede ocurrir, pasar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con lo del libro, Uh-huh. ¿no? Me empezó a dar miedito y dije, ay, ¿y cómo lo tomará la gente? Pues que lo tome como lo tenga que tomar. Vámonos aún y con miedo. El hacer podcast, yo siempre estoy con ansiedad, ¿no? Yo estoy fuera de mi zona de confort. Entonces, encuentra qué te puede ayudar a lograrlo. En mi caso, cuando me subo a un escenario, siempre estoy ansioso, uh-huh, ¿no? A mí lo que me mueve es la semilla que puedo sembrar en la gente que me está escuchando y que a lo mejor puedo salvar una vida al momento de que me escuchen, si las personas empiezan a hacer cambios en su vida, ¿no? Y eso es lo que me mueve, me pongo a pensar en eso, ¿no? Entonces, busca tu motivo para moverte. Heriberto, ¿qué proyecto tienes en mente o qué sigue para ti? ¿Tienes alguna otra conferencia? ¿Dónde podemos encontrarte o dónde podemos seguirte escuchando? Ahorita fíjate que acabo de retomar los talleres de inteligencia emocional, uh-huh, que por la pandemia los habíamos dejado de dar, ¿no? Y yo me dedico también a la creación de contenido. Y las redes sociales, ahorita la monetización está muy, muy baja. Y dije, a ver, ¿para qué reniego? Mark Zuckerberg, pues son sus reglas, es su balón. Claro. ¿Qué puedo hacer yo para, pues, el ingreso que ya no me está entrando, pues agarrarlo por otro lado? Y fue cuando decidí tomar otra vez retomar los talleres de inteligencia emocional. Sí. Y pues algo que me gusta, que me apasiona, y es mi terapia también, ¿no? Es estar constantemente trabajando en mí. Y conferencias también doy. Ahí en mis redes sociales, Heriberto Villicaña Life Coach, okay, o la Red Rescate Un Hijo Sin Futuro, y me pueden contactar y ahí les paso toda la información de eventos que tengamos y todo eso. Excelente. ¿Estos talleres son presenciales? Son presenciales, sí. Okay. Y fue muy interesante porque cuando lo retomé, haz de cuenta que di una conferencia y le dije a la gente, mira, ya tengo la gente aquí. Les voy a aventar el taller y se los voy a poner en promoción 2x1. Sí. Yo sabía quién se había inscrito, más no quién iba de invitado. Y nunca se me ocurrió decir que era para mayores de edad. Okay. ¿Con qué me topé? Que cuando llegamos al taller había mucho menor de edad. 13, 14, 16 años. Y le digo a mi socio con el que los doy, a ver cómo nos va, ¿no? Dimos el taller y los jóvenes fueron los que más
participaron. Hay jóvenes que lo tomaron y como al principio llegaron con una armadura, después se dieron cuenta todo lo que les podía servir y lo han vuelto a tomar. Pero algo que me sorprendió fue que les digo, levante la mano. ¿Quién ha intentado por lo menos una vez en su vida quitarse la vida? ¿No? Y levantaron la mano un 20% del grupo. Ahora, déjenla arriba, levante la mano. ¿Quién por lo menos la ha pensado? Levantaron la mano y era un 80% aproximadamente. Y les digo, ahora levanten la mano. ¿Quién por lo menos ha pasado por una depresión o ansiedad fuerte? Levantaron la mano y le digo, 100%. Voltéense a ver. El 100% tenía la mano arriba. Sin duda. Y ahí es cuando les dije, es la importancia de tener este tipo de herramientas, porque este 20% que acaba de levantar la mano, en cualquier momento, en algún evento de la vida, puede pasar al otro. No se ocupa tener un trastorno mental como lo tengo yo para atentar contra su vida. Tienen que entender que así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Claro, la salud mental, qué importante, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, ya de ahora en adelante ya aceptamos a jóvenes, porque le digo a mi socio, ¿para qué estar apoyando nada más a adultos que ya están fracturados? Mejor a prevenirlo desde la adolescencia. En causas tempranas, ¿no? Excelente, qué buena labor, te felicito. No, pues te agradezco mucho la invitación y pues estamos a la orden. Claro que sí, y muchas te espero gracias. en mi podcast, ¿eh? Sí, cuento con ello. Gracias por ello.